Pues hace pocos días que yo salí de la Tierra Santa y traigo para ustedes un saludo de la Tierra de Jesús. Soy el primero y único misionero católico en Israel que dedico solamente a mis hermanos judíos. Además que yo soy hijo, nieto y bisnieto de rabinos de la sinagoga. Y llegué a Cristo. Dejo a la imaginación de ustedes para que tenga la imagen. ¿Qué camino tenía yo que recorrer? En nuestra infancia, antes de la edad escolar, 5 años de edad, ya conocíamos de memoria el primer libro, el Génesis. Un año después, ya los 5 libros de Moisés, éramos capaces de traducir del hebreo al arameo y del arameo al hebreo. Y poco después, libro de Josué, los 2 libros de Reyes, los libros de Jueces y más tarde a todos. Siendo niño, éramos capaces casi recitar de memoria a 150 salmos y capítulos enteros de los profetas. Y yo llegué a Cristo. Pero vamos a empezar desde el principio. En el año 1962, 8 hombres, todos de Jerusalén, decidíamos abandonar la ciudad e ir al desierto a fundar una nueva ciudad. Eso entre nosotros es costumbre, es muy frecuente. Es que Isaías dice también que el desierto florecerá, pues florecerá si vamos a trabajarla. Y fuimos a buscar un lugar que pensábamos que es apto para fundar una ciudad. Debe ser un llano. Y encontramos un muy buen lugar, un llano, y quedamos ahí. Eso está exactamente en la frontera de las montañas de Judea y del desierto del Negev. Y quedamos ahí. En el principio nosotros construíamos una barraca de madera, que era el primer edificio de una ciudad. Más tarde esta barraca llegó a ser un famoso museo, primer edificio de una ciudad. Hoy ya no existe porque es ya verdaderamente una ciudad con un moderno museo. La prensa escribió sobre nosotros, radio habló sobre nosotros y entonces llegaron familiares, llegaron distintas personas y empezamos a crecer. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y ya somos 3,000 almas. Y tengo que decir que en el principio no teníamos carretera, ni luz, ni agua. En el desierto no comer par de días no sucede nada, pero no beber puede ser mortal. Y no teníamos agua, pues en tanquero de leche trajeron agua y crecíamos. Pasó 3 años y éramos 3,000 almas. Y no nosotros, sino el Ministerio de Salubridad de Jerusalén ha dado cuenta que todas aquellas personas que vivimos allí, 3,000 almas, 3 años, nadie es enfermo y nadie acuda al médico. No podían comprender el porqué. Es una cosa rara. Entonces llegaron catedráticos de la Universidad de Jerusalén, Universidad de Tel Aviv, y yo tenía el honor de acompañar al profesor Ott de la Universidad de Zúrich, de Suiza. Investigaron cuál es el motivo que nosotros no somos enfermos.
A nosotros nos interesa el resultado. El lugar donde establecíamos la ciudad. Jamás nunca en la historia ser humano vivía en aquel lugar. El aire está lleno con toda clase de minerales, principalmente con yodo. Y de esta manera nosotros no podemos tener gripe, catarro, influenza, bronquitis, reumatismo, psoriasis. No sé si saben lo que es. Sí, algunas personas dicen que es una cosa incurable, pues no. En Israel no toman eso en serio, porque es muy curable en cuestión, sin médico ni medicina, en cuestión de semanas. Además, que desaparece también el bocio. Si saben lo que es el bocio. Sí. Desaparece a base del yodo que hay en el aire, sin médico ni medicina. Más tarde, cuando yo llegué a ser un creyente, dije que no nosotros, sino la mano del Señor nos condujo ahí. Y digo hoy también, no es una cosa accidental. Llegamos ahí en un lugar donde hoy está lleno con hoteles y extranjeros de toda Europa llegan allá a curarse. Tengo que considerar eso como un milagro, pues no nosotros, sino el Señor nos condujo allí. Eso sucedió en 1962, hace 30 años. Y en aquel entonces yo pasé un crisis o conflicto religioso. A pesar de que fui educado tan rigurosamente dentro de la ley, empecé a perder la fe. Yo hubiera podido llegar al marxismo, ateísmo, comunismo, socialismo, no sé cuántos ismos, porque hay muchos ismos. Y yo, en contrario, fui hacia la Biblia. Y empecé, cuando digo Biblia, digo Antiguo Testamento, porque el pueblo judío no conoce el Nuevo Testamento. Despreciativamente dice aquel libro. Pero yo conocí de memoria todo el Antiguo Testamento y empecé a leerlo, pero con cabeza madura encontré en el Antiguo Testamento algo completamente distinto. Por ejemplo, muchos de los salmos hablan sobre una determinada persona. Y leo a los profetas, hablan sobre la misma persona. Yo confeccioné una lista de 300 alusiones sobre la misma persona. Podré mencionar mucho, voy a mencionar uno o dos. Recordarán el 5º capítulo de Miqueas. Él dice así: aunque tú, Belén de Efrata, eres la ciudad más pequeña de Judea, de ti saldrá el príncipe de la paz. Yo pregunto, ¿quién es el príncipe de la paz? Belén, príncipe de la paz. Casi una cosa concreta. Y leo a Isaías. En todos sus capítulos trata a una determinada persona. Habla de un nacimiento milagroso. Habla de una vida agitada. Habla de una muerte violenta. Y se me ocurre decir, ¿pero se trata de Jesús de Nazaret? Y nosotros que utilizamos el Antiguo Testamento casi como un deporte. Digo, no es posible. No se trata de Jesús de Nazaret porque Isaías vivía 750 años antes del nacimiento de Cristo. Y eso es precisamente el milagro bíblico. Isaías 750 años antes del nacimiento de Cristo.
escribía la historia de Cristo. Yo encontré a Cristo en el Antiguo Testamento, sin conocer el Nuevo Testamento. Repito, eso no es frecuente. Es un caso casi único. Yo encontré a Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando ya encontré, yo quería conocer el Nuevo Testamento. Busqué y encontré un Nuevo Testamento, una traducción única que existía de un tal profesor Delitzsch, una traducción de hace un siglo. Desde entonces nosotros tenemos una traducción nueva, muy lograda, muy hermosa, y utilizamos eso, pero en años 62 no teníamos, pues utilicé el de Delitzsch y con un enorme interés empecé a leer primera vez en mi vida el Nuevo Testamento, y ustedes verán qué cosa extraordinaria es. El primer evangelio, el primer versículo, dice así: Evangelio según San Mateo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Cuando leí eso, cerré el libro y empecé a meditar. No sé si ustedes dieron cuenta de lo que yo leí. Tal vez no dieron cuenta, porque ustedes todos nacieron católicos y crecieron junto con el Nuevo Testamento. Estudiaron toda la vida la Biblia. Muchas veces el pueblo católico lee rutinariamente la Biblia sin darse cuenta de la importancia de cada palabra. Yo no nací católico, pues leí con mucho cuidado. Y aquí dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Eso es lo que me llamó la atención. Si es verdad que él es hijo de David, entonces él tiene mucho que ver con nosotros. Y nosotros tenemos mucho que ver con él. ¿Cómo sucedió entonces 2000 años de separación? Tanta tragedia. Cuando tenemos que ver mucho con él y él con nosotros. Y mi pueblo mira a él como un enemigo. Cuando descubrí esta frase, este primer versículo, yo decidí leer y estudiar diariamente el Nuevo Testamento, y estoy haciendo hace 30 años. Terminé mis estudios teológicos y sigo estudiando, y puedo decirles que jamás en este libro encontré un error. Cuando ya llegué a conocer a todos los evangelios, yo decidí ir a buscar a Cristo mismo. Yo fui a buscarlo y lo encontré. ¿Y dónde empieza uno? En Belén, ahí donde él nació. Está la gran basílica de la Natividad. Debajo del altar, en los dos lados, en escaleras, es posible bajar a la cueva donde él nació. Y muchas veces, cuando tengo horas difíciles, vuelvo ahí, siento al suelo, pongo mi mano sobre el lugar donde hay una placa: aquí nació. Y rezo y medito, y siempre salgo de ahí muy aliviado. Es un lugar maravilloso para mí. Ahí empecé la búsqueda de Cristo. Y luego en Jerusalén. Ahí está la capilla. Jerusalén es una ciudad extraordinaria. La capilla de Santa Ana.
está construida sobre el lugar donde estaba la casa de Ana y Joaquín. Ahí nació la Virgen. Luego, la Basílica de la Dormición en Monte Sión. ¿Por qué llamamos Basílica de la Dormición? Porque nosotros los católicos no diremos nunca que la Virgen murió. Se durmió. Yo encontré texto del gran hombre histórico, el Papa Pío XII. Él también escribe y terminó sus días, pero no dice que murió. Pues allí se durmió, ahí está construida la Basílica de la Dormición, y en el Getsemani la Basílica de la Agonía, donde él fue detenido. Muy cerca de ahí la tumba de la Virgen y el lugar más santo del mundo cristiano, la Basílica de Santo Sepulcro. Dentro de la basílica está las últimas 4 estaciones de la Vía Crucis. Gólgota, hay que subir porque la basílica es muy desigual adentro, llena con cuevas, cada cueva es una capilla, con escaleras hay que subir a la Gólgota. Debajo de la escalera está la piedra de la unción donde el Señor fue bajado de la cruz. Luego, no lejos de ahí, la tumba vacía del Señor. Dentro de la basílica, la tumba está dentro de un pequeño edículo. Como digo, el lugar más santo del mundo cristiano. Y todos los lugares donde fue, siempre fue con mi guía turística, con el Nuevo Testamento. Este libro, y quiero decir acentuado porque escriben muchos libros, dicen que son libros teológicos, discuten que quiénes eran aquellos que escribieron eso y cuándo fueron escritos los evangelios. Pues para mí pueden escribir lo que quieren. Yo recorrí muchas veces y a pie detrás de la huella de Cristo, y aquellos que escribieron los santos evangelios conocían las huellas de Cristo, metro por metro, conocían la topografía del lugar, pues podían escribir solamente personas que estaban inmediatamente después de la resurrección. No sé cuándo fueron eso escrito. Eso fue escrito recién después de la resurrección. Personas que conocían la topografía de cada paso. Estoy buscando hace 30 años un error en este libro y no encuentro. Y sigo buscando y no encuentro. Camino en la carretera. En cada lugar estoy sentando sobre una piedra. En cada lugar donde estoy, leo el texto correspondiente a aquel lugar, como si fuera fotografiado aquel lugar aquí. Tan exacto es. 30 años sin encontrar un error. Tan exacto es. Así que cuando toda clase de teólogos escriben y discuten y están filosofando que cuando fueron escritos los santos evangelios, pues fueron escritos muy recién después de la resurrección. No siglo después, etc. Eso no hay que aceptar. Hay quien quiere destruir la verdad. Eso no hay que aceptar. Hay que aceptar la verdad. El que quiere discutir, que venga a discutir conmigo. Yo llevo a ellos allá y voy a probar allí la verdad. Un cierto día decidí ir también a pie. De Nazaret a Cafarnaúm, calculo algo 30 kilómetros.
y dije que voy a hacer una sola jornada. Salí de Nazaret en 5 de la mañana cuando el sol ya era bastante fuerte y ligeramente, alegremente, como si Él me llevará. Iba en la carretera, llegué a Caná, la boda de Caná, donde el Señor hizo su primer milagro. Según el texto, yo interpreto así que Él no dio cuenta que el vino se acabó. La atención de su madre. Ella dijo a Él, se acabó el vino. Y entonces Él hizo su primer milagro. Y más tarde llegué a Naim. Recordarán la historia del hijo de la viuda. Luego el monte Tabor. Llamamos monte aunque no es monte. Es un lugar extraordinario. Se ve desde arriba toda la llanura de Israel. Todo es verde. Y desde lejos, algo 80 kilómetros, se ve la cabeza del monte Hermón cubierto de nieve, aún en verano. Un retrato extraordinario. Es la Galilea del Señor. Es un momento feliz ver eso. Además, dentro de la basílica del monte Tabor, todo indica a Él. Ahí sucedió una cosa extraordinaria, la transfiguración. En los dibujos, en los frescos, el Señor está entre Moisés y Elías. Un lugar extraordinario. Luego llegué a Tiberíades y desde Tiberíades, no en autobús, sino a pie, junto al lago, sigo hacia Cafarnaúm. Y el que va silenciosamente junto al lago, oye una música. La música de las olas. Cuando yo hablé sobre esta música, decían que bueno, es fantasía de un poeta. Pero yo tenía un querido amigo en la custodia de Tierra Santa, un padre franciscano, el padre Agustín Arce. Aquí debe haber muchos de sus libros. Él falleció 3 días después de su cumpleaños número 100. No hace mucho, un par de años atrás. Era un hombre tan famoso como el más importante palestinólogo que los profesores judíos de la universidad fueron al convento a consultar a él. Y yo fui a consultar también a él y pregunté, ¿sabe usted algo de la música de las olas? Y como no, Bonifacio de Ragusa en 1100 ya escribió sobre la música de las olas. Los antiguos hebreos y nosotros hasta hoy llamamos el lago Kinneret, que viene de la raíz Kinor, arpa. Y la forma del lago es la de un arpa y la música es del arpa. Es una coincidencia muy interesante. Y subo más al norte y atraveso una hermosa aldea que llamamos Migdal, es Magdala. Muchas mujeres españolas se llaman Magdalena, no saben que es el nombre de una hermosa aldea de Galilea. Luego llego a Tapja, palabra que significa multiplicación. El Señor realizó ahí un milagro extraordinario. De la casi nada, alimentó a miles de personas. El milagro de los peces y panes. Y después de eso ya llegué a Cafarnaúm, hice mi jornada, estaba cansado y sentí en la orilla con mis pies dentro del agua.
y leo el texto correspondiente a aquel lugar. Como en todos lugares, siempre el texto correspondiente en todos aquellos lugares. Y leo la conversación entre los dos. Simón el pescador dice: pero Señor, yo soy un pecador. Y él dice: tú eres Pedro, serás pescador de hombres. Y así como leo, se me ocurre que veo a ellos y oigo su voz. Y en aquel momento yo acepté a Cristo como mi Señor. Desde aquel momento llamo a mí mismo cristiano, aunque durante muchos años yo no fui bautizado. Aunque no fui bautizado, yo iba a misa. Siempre estaba en la última fila, envidiando a aquellas personas que comulgaban, aunque yo puedo decir que soy un cristiano. Hasta que no me bautizan yo no soy ningún cristiano. La iglesia tiene sus leyes, pues no podía comulgar. Y desde aquel momento de Cafarnaúm, cuando encontré a Cristo, cambió mi vida. Soy un hombre alegre. Siento la presencia de Él. Y eso me hace a mí alegre. Digo que soy un hombre sin problemas, aunque cuántos problemas tengo yo en un país no cristiano. El trabajo, lo que yo realizo allí, tantas veces fui agredido físicamente, y digo que no tengo problemas. ¿Y por qué? Yo no salgo a la calle sin Biblia. Siempre tengo en mi bolsillo. Y frecuentemente saco de mi bolsillo y no me importa dónde. Y no me importa quién que dice, yo leo. Podría decir muchos ejemplos. Daré un ejemplo muy concreto. Una vez tenía que arreglar un asunto bien difícil en una oficina gubernamental en Jerusalén. Viajé ahí en un autobús y estaba un poco decepcionado porque sabía lo que tengo que arreglar es difícil. Y sentando en el autobús, repentinamente saco mi Biblia y lo abro. ¿Y dónde abrí? En el libro de Job. Job era un hombre muy caprichoso. Siempre estaba peleando con Dios. ¿Por qué soy yo enfermo? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué castiga siempre a mí? ¿Por qué no a los demás? Y sigo leyendo a Job. Y llego ahí donde él dice: si aceptamos de Dios todo lo bueno, ¿no vamos a aceptar lo malo? Y eso me confortó. Llegaré a aquella oficina, nada será arreglado, hay que aceptar lo malo también. Llegué a aquella oficina y fácilmente todo fue arreglado. Así que yo utilizo, no importa dónde lo abro, este texto da respuesta a mis problemas. Vivo sin problemas. Yo digo que aquellas personas que constantemente tienen problemas, quieren tener problemas, son personas problemáticas. Si no quieren tener problemas, que utiliza eso como su médico, porque yo utilizo eso. Y solicité mi bautismo y se asustaron. Tú eres muy conocido, eres de familia rabínica, no queremos buscar lío con los rabinos. Dice: pero hombre, ustedes pueden bautizarme en una iglesia cerrada. ¿Quién tiene que saber eso? O vayamos a bajar al Jordán, donde San Juan Bautista bautizó al Señor. ¿Quién tiene que ver eso? O en la orilla del lago de Galilea, una iglesia cerrada en presencia de una cantidad de sacerdotes. ¿Quién tiene que saber eso? No queremos buscar lío con rabinos y todo eso.
Y yo pedí muchas veces que me bautizan y tenían miedo, solamente porque soy conocido. Eso no es ningún motivo. Entre tanto, llegó la guerra de los 6 días. No sé si ustedes han oído sobre eso. Fui movilizado y nos amenazó 5 países. Principalmente, eso fue provocado por el Soviet. Querían apoderarse del petróleo árabe para que se derrumbe el mundo occidental. Pero para poder apoderarse, primeramente tienen que derrotar a Israel. Y en el segundo día de la guerra, nosotros recibíamos un orden de ocupar dentro de minutos el centro de una ciudad. Y estábamos corriendo en callejuelas varias veces milenarias. Si ustedes preguntarán que dónde sé yo que son callejuelas varias veces milenarias, sé de ahí que aquella ciudad está dentro de la Biblia. Estamos corriendo y no vemos persona alguna. Y seguimos corriendo y repentinamente de todas las ventanas, de todas las puertas del techo, abren fuego contra nosotros. Yo quedé tendido ahí, muy gravemente herido, con cadera destruida. Yo no hablo ahora de guerras ni de armas. Yo hablo ahora sobre Cristo. Quedé muy gravemente herido. El ejército de Israel está organizado así que el médico no es ningún extra. Está en la primera fila junto con las primeras tropas. Ya me atienden. Luego me sacan de ahí y ponen sobre un helicóptero hospital. Mientras volamos sobre el desierto, ya dentro del helicóptero me están operándome. Y llegamos a la ciudad de Be'er Sheva. Be'er Sheva significa 7 pozos. Solo 7 pozos perforados por el patriarca Abraham. Y es un milagro bíblico que un pozo todavía funciona. Existe. Hoy. Yo veo frecuentemente. Llegamos al hospital. Me llevan a un salón de operaciones y todo un equipo de médicos bajo jefatura de un muy conocido cirujano, me están operándome durante horas. Día después, horas de la mañana, un concilio de médicos, como 8 o 10 médicos, entra en nuestra habitación de 6 camas, y el profesor Glücksmann, el que dirigió mi operación, llega directamente a mi cama y dice, sin sentimentalismo, si usted alguna vez sale de aquí, pues usted saldrá sobre una silla de ruedas, porque usted es definitivamente un inválido. Y aquel momento, cuando él dice eso, yo doy una gran vuelta en la cama. Profesor Glücksmann grita a mí, hombre, pero usted no puede hacer eso. Pero profesor, usted ve que yo puedo hacer eso, y doy una vuelta más. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos no sabían que ayer por la mañana yo fui herido. Ni un instante perdí mi conocimiento. Con boca apretada, yo estaba rezando a mi Cristo. Yo creo en el poder de la oración. La oración puede salvar. Y si yo rezo a Cristo, Él está presente. Y si Él está presente, me ayudará. Él hizo conmigo un milagro. Cuando un médico de importancia de profesor Glücksmann, un cirujano de fama, me condena y dice que usted es definitivamente un inválido, yo no soy ningún inválido, entonces yo puedo decir que Cristo hizo conmigo un milagro. Yo soy un producto de Cristo.
Meses después salí del hospital con 2 muletas. Pero antes de salir del hospital, se me ocurrió entrar en la oficina del profesor Glucksmann solicitando la copia de mi hoja clínica que tengo en mi poder. Muchos médicos incluso vieron eso. La lista de mis heridas decían imposible. Tú debes ser un inválido. Yo no soy ningún inválido. Este milagro hizo conmigo Cristo. Y la gente está preguntando, ¿pero quién es Cristo? Y yo digo, Él es el único en el curso de la historia que triunfó. Y me decían, bueno, eso es fácil decir, eso hay que probar. Bueno, muy fácilmente voy a probar. En la época de Él, existía un solo imperio, el Imperio Romano. En Londres hay murallas romanas, hasta el Medio Oriente, todo era un solo imperio. ¿Y dónde está? Fracasó y desapareció. ¿Y dónde está la orgullosa Babilonia? Fracasó y desapareció. ¿Dónde están los emperadores? ¿Dónde están los reyes, las armadas? Todos fracasaron y desaparecieron. El único que llegó hasta aquí es Cristo. Es posible probar. Yo soy un producto de Él. Y Él realiza diariamente milagros como hizo conmigo. Aunque nosotros no sabemos de eso, realiza diariamente milagros. Es verdad, hoy ya no escriben evangelios, pero Él vive, está presente, está haciendo diariamente milagros. Podré hablar sobre un milagro que ustedes podrán probar hoy. Hay en este colegio donde vive el padre Manzano un compañero jesuita, un padre jesuita. Hace como 4 años estaba en España. Aquel entonces me dijeron que el padre Vicente Díaz López Díaz recibió los últimos sacramentos, llegó su familia, ya están preparando el entierro. Hace 4 años está paseando ahí en el claustro. No es muy sano, pero vive. Me recibió con alegría ahora que llegué. Pues es una prueba más. Diariamente el Señor está realizando milagros. ¿Saben ustedes quién es Cristo? Él jamás escribió una línea y movilizó más que todos los ejércitos juntos. ¿Saben ustedes quién es Cristo? Él vivió entre los hombres hace 2000 años y hoy miliardes aman a Él. No existe posibilidad de comparación. Tan grande es Cristo. Y la gente quiere discutir sobre Cristo. Yo solicité mi bautismo. Fui a un monasterio en el centro de la ciudad de Jerusalén. Yo recuerdo aquel día. Era un día crucial. Encontré con el padre Abad y nerviosamente me invitó a su despacho en el 4º piso. Interesante habitación porque una pared entera es una sola ventana que da a Jerusalén. Veo ahí las cúpulas del Santo Sepulcro. Veo el jardín de Getsemani y el Monte de los Olivos y ahí la Basílica de la Dormición. Y digo a él, deben de bautizarme. Y él nerviosamente me dice,
Hace años pides tu bautismo. Nosotros no queremos buscar problema con el fanatismo rabínico. Si quieres bautizarte, márchate al extranjero. Y yo, que soy un hombre silencioso, que nunca pierdo mi tranquilidad, la sangre subió a mi cabeza. Y empecé a gritar a este hombre: ¿usted envía a mí al extranjero a bautizarme? Que todos los extranjeros vengan acá a bautizarse. En esta ciudad nació la iglesia. Y luego recapacité, di cuenta que yo estoy gritando a este hombre. Pedí de él perdón y él triunfó. Yo fui al extranjero a bautizarme. Buscamos contacto y un cierto día llegué a España. Aquí, con los contactos, ingresé con mayor exactitud a Palma de Mallorca. Ingresé en un antiguo monasterio, donde fui muy bien recibido. Y dieron a mi mano un catequismo para adultos, 500 páginas de dogma. Yo no sabía una palabra de español. Ni un momento dudé que yo voy a hacer eso, si eso es lo que quería. Ahora no hay marcha atrás. Yo estaba luchando años para eso. Ahora voy a decir que no. Ahora voy a hacerlo. Y empecé. La dogma no es precisamente el idioma que utilizamos en la calle. La teología es un idioma mucho más. Empecé y estudié, y paralelo con la dogma, un catequismo de 500 páginas, estudié español. En medio del camino me preguntan: bueno, ¿cómo va eso? Yo dije: va. Pero tengo algunos problemas con el idioma. Y entonces me dice un sacerdote: si tienes problema con el idioma, leas a los clásicos. Digo, no es suficiente 500 páginas de dogma, ahora voy a leer los clásicos. Clásicos entendemos en España a los autores de la Edad de Oro. Y ellos me dieron 2 libros, no precisamente de la Edad de Oro. No sé cómo estos 2 libros llegaron a la biblioteca del monasterio. 2 autores españoles anticlericales. Uno es Pío Baroja, el otro es Benito Pérez Galdós. Mes y medio dentro del idioma español empecé a leer estos clásicos y di cuenta de la diferencia del idioma, lo que utiliza uno y el otro. Más tarde yo llegué a saber que Pío Baroja es navarro y Pérez Galdós es de las Islas Canarias. Por ejemplo, Pérez Galdós dice a esta cosa espejuelos y Pío Baroja dice gafas, anteojos. Y yo dije, si un idioma es capaz de expresar con tanta variación una sola cosa, pues vale la pena. Eso era un empuje. Adelante. En 3 meses me dieron, en 3 meses terminé 500 páginas y ya hablé algo español. Cuando dije que creo que terminé, reunió un grupo de sacerdotes en una parte de la mesa y yo solo en esta parte de la mesa, y me examinaron. Tiraban las preguntas. Yo contesté. Eso duró más de 1 hora. Me aceptaron y fijaron mi bautismo, la fecha de mi bautismo. Yo pedí que no haga mucho ruido
sencillamente, silenciosamente. Y llegó el día. Era las 7 de la tarde, mi bautismo. En pleno día, el señor obispo, Monseñor Teodoro Úbeda, llamó por teléfono que él no puede venir porque está ingresado en la clínica Miramar, pues el Padre Superior me bautizó. La Iglesia Católica tiene sus leyes. Cuando se trata del bautismo de una persona mayor, aquella persona mayor no está dentro de la iglesia, sino delante de la puerta, fuera. Adentro celebran la misa. Interrumpen la misa, salen y me formulan una cantidad de preguntas. Yo tengo que contestar. Y entre ellos, camino hacia el altar. Cuando entro veo una iglesia llena con religiosas de todas las congregaciones y celebrando 12 sacerdotes, creo que representando a los 12 apóstoles o a 12 profetas. 12. Llegamos hasta el altar, quitan mi chaqueta, me ponen una túnica blanca. ¿Ustedes han visto alguna vez bautismo de persona mayor? Pues no tengan la idea que bautizan un bebé de 80 kilogramos, ¿no? Me bautizan, Padre Superior que me bautizó, tiene que pronunciar la homilía. Repentinamente dice al público: yo renuncio la homilía para que hable nuestro hermano Rafael. Y me lleva allí donde él debía de hablar. Yo digo, fin del mundo. Ni hablo español, habla un español terrible. Si me hubiera dicho por lo menos un par de horas antes, hubiera preparado algo, pero ¿ahora qué? De miedo se oscureció todo y no vi a nadie. Recordaba una puerta al lado mío, cerca, la puerta de la sacristía, y estaba midiendo la distancia por si acaso puedo huir. Más tarde yo pregunté por la noche al Padre Superior: dime, Pepe, ¿qué es lo que yo dije? Hablaste muy coherentemente, hablaste sobre Cristo. Era un gran caminante. Con su palabra de fuego movilizó a las multitudes y las multitudes seguían a él. Yo dije, yo no creo ni una palabra lo que él dice. Y pregunté al Padre Gaspar y dijo la misma cosa. Ellos me dijeron, yo vine a España para bautizarme y marcharme. A mí nadie me envió. Ellos me dijeron, tú debes ser cura. Dije sí. Y quedé. 2 semanas después ingresé en el seminario de Palma como alumno de primer año. Y esta historia, lo que sucedió conmigo, que yo no sé qué es lo que dije, mi homilía, llegó una otra forma, llegó al seminario. Y el padre Yabrés, que nos enseñó liturgia, explicó delante de mí, en presencia de toda la clase, explicó qué es lo que sucedió conmigo. Muchas veces personas están preguntando sobre la Santísima Trinidad. Y muchas veces sacerdotes dicen, eso no es posible explicar, en eso hay que creer. Yo no acepto esta respuesta. Es posible explicar con facilidad. Nosotros conocemos el Padre. Desde luego que conocemos el Hijo. Pero ¿qué es la función del Espíritu Santo? Eso es.
El padre Yabres explicó que la dinámica, la función del Espíritu Santo es eso. Cuando uno está en un apuro como yo estaba, porque yo estaba en una situación terrible, ahora tengo que hablar y no sé qué. Aquel momento entra en acción el Espíritu Santo. Padre Yabres explicó que de mí habló el Espíritu Santo. Y yo con alegría acepté eso. Hice el primer año abreviado con el permiso del señor obispo, pero el segundo año ya por completo, y después ya pasé a Barcelona, a Sant Cugat, y ahí hice el resto y terminé mis estudios teológicos. Que como lo hice, conté a alguien que cuidé mucho de no pedir nada a nadie. Me dijeron que tú debes ser cura, después se olvidaron de mí. Nadie preguntó qué es lo que come este hombre, dónde duerme este hombre, de qué compra un libro para poder estudiar. Limpié mi zapato 4 veces por día para que brille, porque no tenía suela. Para que comprendan que soy un hombre elegante, que tengo, que no pido. De esta manera estudié y terminé mis estudios. Muchas veces quería abandonar el estudio porque no podía más. Y seguí adelante. Luego, cuando terminé mis estudios con todos mis papeles, volví a mi patria, a Arad, donde tengo un pequeño apartamento, y encontré así como lo abandoné. Fui a la tienda de comestible para comprar pan, leche, y no me atendieron. Saludé en la calle personas a quien yo di trabajo y no recibieron mi saludo. Todo el mundo sabía de mi terrible crimen. Fui a España, fui bautizado, estudió para cura, todo un criminal. Yo provisionalmente abandoné a Arad, que soy uno de los fundadores. Un cierto día hicieron una placa de mármol con los 8 nombres de los 8 fundadores y encontré que mi nombre está sacado de ahí. Cosa que no me interesaba absolutamente. Yo fui a Jerusalén, compré una gran cantidad de Nuevo Testamento y repartí por correo o por personalmente, gratuitamente, pero registré a quien lo di. Y de esta manera inicié lo que yo quería iniciar. Trabajar entre mi pueblo, entre mis hermanos judíos. Es que un cierto día descubrí una terrible frase dentro del Santo Evangelio. Dice: Él vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Y eso me dio un complejo. Me dolió muchísimo. Y entonces decidí ir a mi pueblo para que lo acepten a Cristo, sea como sea. Y de esta manera inicié y repartí una gran cantidad de Nuevo Testamento de Delitzsch. Aquel entonces no teníamos nueva traducción. Recibí cartas de agradecimiento, recibí cartas de insulto y recibí cartas que me invitaron. Cuando ya tenía 10 cartas de invitación, yo arreglé para que reunamos juntos en el salón de una casa particular. Estaba muy contento. Aquel momento me convertí de verdad en un misionero. Ahora voy a explicar quién es Cristo,
qué cosa es el Nuevo Testamento. Muy aceptable por los judíos, porque un judío no toma en su mano un Nuevo Testamento, cree que es un libro enemigo y que familiarizan con este libro. Y teníamos conversaciones, algunas veces discusiones, luego acostumbré a eso de repartir, regalar, siempre registré a quién. Y iba bastante bien. La gente empezó a interesarse. A Israel llegaron judíos de 100 países. Hay muchos judíos que llegaron de países católicos y vivían con católicos y conocían mejor la religión católica que la judía. Pero quedaron judíos. Pues con esta gente tenía más facilidad, como que con otros tenía bastante dificultad. Yo trabajé en distintas líneas. Por ejemplo, a Israel llegaron muchos matrimonios mixtos. Yo insistí en encontrar una señora católica de matrimonio mixto. Y era difícil. ¿Dónde va usted a encontrar? ¿Dónde va a saber usted que quiere un matrimonio mixto? Y encontré con dificultad, pero cuando encontré, llegué a su casa, yo dije por qué vine, y ella me recibió muy fríamente, casi me echó. Hace 30 años se casó con un señor judío, tiene 2 hijos, la hija es maestra, el hijo es oficial del ejército, no sé qué religiones tienen sus hijos, porque ellos no están casados ni por la iglesia ni por la sinagoga, por lo civil. Pues los hijos quedan, ¿qué religión tienen? Y con esta frialdad yo dije a ella, ¿sabe, señora? Yo doy cuenta que usted me recibió fríamente. Usted piensa que yo vengo a molestar, pues sepa usted que yo vengo a molestar. En español, en España aprendí una palabra no muy elegante, pesado. Yo puse pesado y volví ahí cada día. Y me costó mucho trabajo hasta que convencí a una señora católica que venga conmigo solamente aquí, atravesaremos el campo, está aquí en Nazaret. Un domingo por la mañana fuimos y escuchamos la misa. Y yo dije a la misa a su oído, palabra por palabra, y entre tanto espiaba su cara. Cuando di cuenta que ella podía recordar su remota infancia, porque hace 30 años se alejó de la iglesia, perdida por la iglesia, espiaba la cara. Cuando di cuenta que ella llora, dije, Cristo triunfó. Ella volvió al catolicismo. ¿Por qué insistí en encontrar una señora y no un hombre católico? Porque de esta señora saqué una gran cantidad de direcciones de católicas que ella conocía. Entre ellas sabían que quién es católica, de matrimonios mixtos. De esta manera volvieron a la iglesia multitud de personas católicas a quien no hay que catequizar, ni evangelizar, ni bautizar. Viven ahí sin religión, alejados de la iglesia, católicos, y muchas veces sucedió que la parte judía de la familia, el marido o la esposa y los hijos, a través de la parte católica, con ayuda de ellas, también entraron a la iglesia católica.
por el bautismo. Y trabajé en línea judía. No hago comparaciones, que es difícil en Israel que en Paraguay o en la selva africana. Es la misma cosa. No hay manual como hay que evangelizar o catequizar. Judíos que conocen de memoria el Antiguo Testamento, tienen una determinada religión, y atraerlos hacia el catolicismo no es nada fácil. Tenía muchas veces conversaciones muy agradables, muchas veces desagradables. Por ejemplo, un señor dice que vaya usted con la Iglesia Católica si toda la Edad Media no era otra cosa que guerra de los estados papales. Yo no conocí esta historia. Pues fui a una biblioteca para conocer, por si acaso surge otra vez alguna cosa así, que yo sea preparado. Pero mientras él dijo eso, que toda la Edad Media no era otra cosa que guerra de los estados papales, un otro señor, un otro judío, contestó a él y dijo: sepa usted que si no la Iglesia de la Edad Media, no tendríamos el arte, porque toda la Edad Media era la arquitectura maravillosa de catedrales, la pintura, la escultura, la literatura, todo lo que hay hoy, arte y literatura moderna, es hija de la Iglesia de la Edad Media. Un judío contestó así. Yo estaba muy feliz. Uno acepta, otro no acepta. Es el retrato verdadero de un pueblo. Y de esta manera surgieron cosas muy interesantes. Seguimos reuniendo, leyendo, estudiando los santos evangelios, las cartas paulinas, y poco a poco acostumbraban. Hoy ya yo no tengo que luchar para que lo aceptan. Llegan a mí a solicitar. No sé si dije cuando llegué, hasta hoy repartí gratuitamente 36,000 libros, un promedio de 3,000 por año. Estoy trabajando de tal manera que 10 de la mañana estoy en una ciudad con un grupo, 4 de la tarde en una segunda ciudad y por la noche a las 9 en una aldea. Ahí ceno con ellos, duermo y desayuno. Un hombre que no maneja dinero tiene donde dormir y comer por lo menos 2 veces por día. Es un patente que tenía que inventar. No tiene otro remedio. Y como mi pequeño apartamento alquilé hace años, de día 1 de enero hasta 1 de enero, cobro 12 meses adelantado. De eso estoy financiando el autobús de un lugar al otro todo el año. Y de esta manera estoy trabajando. Y si preguntarán, porque hasta ahora nunca di respuesta, que ¿cuántos somos? Negué a dar respuesta. Un cierto día, un alto prelado cometió una indiscreción. Hicieron con él una entrevista en una revista católica internacional de importancia. Hablaron sobre el catolicismo en África, catolicismo en países de fundamentalistas islámicas, la situación terrible de minorías católicas aquí y allá, y luego preguntan sobre Israel y cómo anda eso en Israel.
Y él dijo que hay alrededor de 20 a 25 mil judíos bautizados. Casi llegó a la verdad. Pero esta revista llegó a Israel y está en manos de todos los rabinos. El Estado de Israel no le importa la religión mía, ni la religión de usted, ni la religión de nadie. Todo el mundo, libertad total. Pertenece a donde quiere. La ley me defiende, pero no puedo defenderme de pequeños grupos extremistas fanáticos que quieren destruirme porque descubrieron qué es lo que estoy haciendo y soy un descarado porque soy de familia rabínica y entonces soy un misionero católico. Eso molesta. Y cuando este artículo, esta entrevista con este prelado, que él cometió un grave error y habló, es una gran ciencia saber cerrar la boca, o hay que saber cuándo hay que abrir la boca. Pasé días difíciles. Hay un rabino fanático que quiere destruirme. Dirige un gran seminario rabínico y él envía a sus discípulos a espiarme donde voy. Eso sucede en Jerusalén. Yo estoy frecuentemente en Jerusalén. Iba en un barrio exclusivo donde nadie camina a pie. Chalets, jardines, yo iba a pie. Y repentinamente un pequeño grupo de jóvenes cerraron mi paso y no podía defenderme. Soy solos contra 6. Miedoso no soy, débil no soy, pero sin embargo, con mi edad contra 6 jóvenes. Y di cuenta que están trabajando planificadamente. Cada uno dio patadas en un solo lugar, en la rodilla derecha. Parece que querían romper mi rodilla. Recibí muchas patadas. Me dolió mucho. Yo caí atrás y entonces, por turno, bailaron sobre mi estómago, sobre mi vientre. Cuando pasó 2 coches, entonces huyeron. Yo extendí mi mano y cuando pasó un coche me recogió. Yo pedí que me lleven a un hospital. Y llevaron precisamente a Ein Karen, no lejos de la Visitación. Hicieron radiografías, entre tanto 3 días uriné sangre. Estaban bailando sobre mi vientre. Salí de ahí sano. 4 veces fui agredido. Yo llamo agresión cuando me agreden físicamente. Yo no llamo agresión cuando alguien me reconoce en la calle y me escupe en la cara. Saco mi pañuelo limpio y sigo adelante. O cuando una mujer se pone histérica, arranca mi camisa y dice, no tiene vergüenza usted, traidor de nuestro pueblo. Eso no es agresión. Hay que tragarlo y seguir adelante. De esta manera estoy trabajando hace más de 12 años. Y puedo decir que soy un hombre privilegiado porque el Señor escogió precisamente a mí. Y atrevo a decir que soy un hombre feliz porque una parte de lo que fijé para mí alcancé. Somos 27,000 bautizados. Yo recuerdo cuando organicé primera vez lo que llamamos misa de gallo, misa navideña, en una pequeña capilla, 35 personas. Solicité un sacerdote, hay ahí sacerdotes que están destinados ahí hace 30 años y dominan bien el idioma. Nos celebraron en hebreo, homilía en hebreo. Ya tenemos misal en hebreo, himnario en hebreo.
traducíamos, hacíamos todo. 35 personas. En esta última Navidad, organicé misa de gallo en 10 grandes ciudades, llenando iglesias enteras y en 4 aldeas. Somos una multitud. Semana pasada, algo más que semana pasada, casi 2 semanas. Semana Santa, Domingo de Ramos, salimos de Betfagé con las palmeras, todo el camino cantando himnos de la iglesia en hebreo, atravesando una parte de los olivos y entramos triunfante en la ciudad, como él hizo aquel entonces. Jueves por la noche, hora de la última cena, estamos en el cenáculo, en el mismo salón donde el Señor estableció la Santa Eucaristía. A muchas personas le impresiona tan fuertemente que no pueden dominarse. Ver un hombre fuerte llorar es impresionante. Viernes Santo. Hace muchos años atrás teníamos un Vía Crucis, 3 de la tarde, a la hora exacta de la Pasión. Semana pasada, Viernes Santo. Vía Crucis desde la mañana hasta la noche. 100.000 personas llegadas de toda parte del mundo. Entre ellos nosotros. Pues fue hecho así que cada grupo, o según idiomas, vayan. Un sacerdote va adelante con el texto, arrodillan en cada una de las estaciones y están rezando o leyendo el texto correspondiente a aquella estación. Y hacemos las 14 estaciones. Una multitud. Movilicé a todos y todos llegaron. Somos una multitud y eso es solamente el principio. Ya tengo 2. Vocación. Si Dios nos ayudará y Él nos ayudará, ellos estudiarán, serán sacerdotes, y hay continuación porque ya está en marcha la Iglesia Católica de Israel. Tengan la idea si estos 2 serán sacerdotes. Y tenemos 5 chicas, dentro de 2 meses, en mes de junio, menos que 2 meses, terminarán su bachillerato. Tenemos los planes también, y entonces ya no soy solo, sino somos varios. Entonces ya no 27, sino 5 veces, 10 veces 27. ¿Cuánto es 12 años en la historia de la iglesia? Casi nada. Eso es el principio. ¿Qué será dentro de 50, 60, 80 años? Seremos un poder. La iglesia no es asunto de 5 minutos. Soy muy optimista. Soy muy feliz. Para terminar, yo quisiera dar a ustedes un retrato lo que sucede dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Alrededor de la tumba del Señor, algo 200, 300 personas, quién sabe de cuántos países, están celebrando una misa en japonés. ¿Quién conoce este idioma? Pero sabemos seguir la misa. O están celebrando una misa en finlandés. ¿Quién conoce este idioma? Pero sabemos seguir la misa. Y aquel momento, cuando el sacerdote pronuncia el Padre Nuestro, sucede una cosa muy interesante. Personas que nunca han visto uno al otro, no conoce uno al otro,
ni su idioma. Algunas veces detectábamos hasta 15 idiomas. Levanta el brazo y pone sobre el hombro a los demás, y cientos de personas en un solo abrazo están pronunciando el Padre Nuestro. Tantas veces lo vi y siempre me impresionó. Yo dije, es el triunfo de Cristo. Es la grandeza de la iglesia. Personas que no conocen uno al otro y en tantos idiomas juntos, en un solo abrazo, pronuncian esta oración que Él nos enseñó. Y yo, en honor a ustedes, voy a pronunciar esta oración que Él nos enseñó y en el idioma en el cual Él nos enseñó. Abba, Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, Yitkadesh Shimcha, santificado sea tu nombre, Tavo Malchutcha, venga a nosotros tu reino, Ya'aseh Retzoncha, hágase tu voluntad, Kebashamayim ken baaretz, en la tierra como en el cielo. Et lechem hukenu ten lanu hayom, danos hoy nuestro pan de cada día. Uslach lanu al chataenu, perdona nuestras ofensas. Kamanachnu solchim lechotim lanu, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ve'al tavienu lidei nisayon, no nos dejas caer en la tentación, ki imchaltzenu min hara, y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias a ustedes.